tema que tiene, como pueden ver, es el refugio del hombre justo. Pero sobre todo, vamos a hablar de la fidelidad de Dios. En este refugio que debe de tener el hombre, tiene que ser, o debe ser, en esta ocasión, la fidelidad de Dios. Es parte de uno de tres estudios, de un compendio de tres estudios, pero toca estudiar ahora la parte de la fidelidad de Dios. Muy interesante, lo leí como 20 veces y aún así no estoy listo para leerlo, pero vamos a dar inicio. Dice, el glorioso atributo de la fidelidad divina se abre como una cámara o recámara, podemos decir, de seguridad para el pueblo de Dios en tiempos de sufrimientos y peligros. La fidelidad de Dios, en este atributo está nuestra seguridad y nuestro descanso en medio de las confusiones del mundo y los desencantos cotidianos que nos desconciertan por doquier, en medio de la vanidad y la falsedad de la criatura. En cuanto a las criaturas, aún las mejores entre ellas no son más que vanidad. Sí, vanidad de vanidades, la vanidad más vana. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Salmo 39:5. Si aquellos de quienes más esperamos nos causan los mayores problemas también. Miqueas 7:5. Las relaciones más cercanas forman la retaguardia de los sufrimientos. Lo decía Job allá en el capítulo 6:15. Mis hermanos han mentido cual arroyo. Especialmente sus engaños aparecen más cuando más necesitamos de su ayuda. Salmos 142:4. Qué misericordia grande es entonces tener un refugio en la fidelidad de Dios, como la tenía David. Miraba a la mano derecha y observaba, mas no había quien me conociese. No tuve refugio, no había quien volviese por mi vida. Y de la misma manera la iglesia. Miqueas 7:7. Yo empero a Jehová esperaré al Dios de mi salud. El Dios mío me oirá. Puede llegar el momento cuando usted no sepa en qué o en quién confiar en este mundo. Por lo tanto, permítame abrirle a usted esta recámara de descanso en la fidelidad de Dios para tal momento. Y lo haré bajo dos consideraciones. Una, la fidelidad de Dios es absoluta. Es absoluta, así es la fidelidad de Dios en su sinceridad, firmeza y constancia en llevar a cabo su palabra dada a su pueblo en todo momento y en todos los casos. Así lo describe Moisés a Israel en Deuteronomio 7:9. Conoced pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y Josué también apela a la experiencia de ellos para vindicarla. En Josué 23:14 dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no se ha perdido de ellas ni una. Y también se reafirma plenamente en Jeremías 31:35-37, y se admira grandemente aún en el día más tenebroso. Lamentaciones 3:23, que dice, grande es tu fidelidad y es bueno para con nosotros que su fidelidad sea grande, porque grande es el peso que se apoya en ella. Aún nuestras esperanzas para ambos mundos, para este mundo y para el venidero. Tito 1:2, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Ahora bien, Dios es fiel y eso puede verse en las siguientes evidencias. Evidencia número 1, por el cumplimiento exacto de sus promesas que datan de mucho tiempo. Efectivamente, en Hechos 7:6, pasaron 430 años antes de que la promesa de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto se cumpliera. No obstante, en Hechos 7:17, cuando llegó el tiempo de cumplir la promesa,
Dios fue absolutamente puntual. 70 años en Babilonia y cumplió ese lapso. Regresaron. Segunda de Crónicas 36:21. Los hombres pueden olvidar, pero Dios no. Isaías 49:15 y 16. Segunda evidencia, abriendo el camino para sus promesas a través de las más grandes dificultades y aparentes imposibilidades. Tal fue el caso de Abraham cuando era anciano. Génesis 18:13 y 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo, y del mismo modo en el caso de los israelitas, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37:3. Las dificultades son para los hombres, no para Dios. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Zacarías 4:7. Si esto parecerá Si esto parecerá dificultoso a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, también será dificultoso delante de mis ojos. Zacarías 8:6. Tercera evidencia. Cumpliendo las promesas a su pueblo cuando habían perdido su esperanza y expectativas. Así fue en Ezequiel 37:11, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. También en Isaías 49:14 dice, Masión dijo, dejóme Jehová y el Señor se olvidó de mí. Puede haber mucha falta de fe en los hombres buenos. Su fe puede tambalear mucho. No obstante, Dios es fiel. Los hombres pueden cuestionar sus promesas. No obstante, Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Cuarta evidencia, apelando Dios a su pueblo y refiriéndoles la cuestión para que ellos mismos la juzgaran. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón. Quinta evidencia, la fidelidad de Dios es comprobada abundantemente por los constantes testimonios presentados en todas las edades por los que la probaron. Todos han testificado de Dios y confirmado su fidelidad, sin mancha para bien de las generaciones venideras. Así lo hizo Josué en el capítulo 23:14. Todas os han venido, no se ha perdido de ellas ni una. También en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 4, dice, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, con los cuales coincide el testimonio de David en el Salmo 146, 5 y 6. Bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza es en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Es así que su pueblo ha sido testigo a lo largo de todas las generaciones de la fidelidad de Dios a sus promesas, lo cual no deja lugar a dudas u objeciones. Dentro de la fidelidad absoluta de Dios, si preguntamos las razones por las que Dios es y siempre tendrá que ser fiel en llevar a cabo sus promesas, descubriremos que se edifica sobre pilares estables y firmes. 1. La fidelidad de Dios se edifica sobre la santidad perfecta de su naturaleza, en razón de que es imposible que Dios mienta. La falsedad del hombre surge de la corrupción de la naturaleza humana, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Números 23:19. Si no hay defecto en su ser, no puede haberlo en sus obras. Si su naturaleza es santidad pura,
Todos sus caminos tienen que ser perfectamente fieles. 2. Se edifica sobre la suficiencia de su poder, sea lo que sea que ha prometido a su pueblo, tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Los hombres a veces falsifican sus promesas porque no tienen la habilidad de llevarlas a cabo, pero Dios nunca promete lo que no cumple. Si determina obrar, nadie se lo puede impedir. Isaías 43:13. Puede hacer cualquier cosa que le place hacer. Salmo 135:6. La santidad de su naturaleza lo compromete y lo limita de su poder, lo capacita para ser fiel solamente. La gloria y honra de su nombre nos da seguridad en cuanto a su fidelidad, en que cumplirá las promesas y todo el bien que las promesas contienen, aún en el más mínimo detalle, porque donde quiera uno encuentra una promesa de Dios. También encuentra el nombre y la honra de Dios presentados como una garantía de que será llevado a cabo, que será llevada a cabo. Y por eso su nombre siempre ha sido presentado a él por su pueblo como un poderoso argumento para que obre a favor de ellos. Josué 7:9. ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Señor, tu honor vale 1000 veces más que nuestras vidas. No importa que llegue a ser de nosotros, pero, oh Señor, es infinitamente más importante que la gloria de tu nombre sea asegurado y que tu fidelidad permanezca pura y sin mancha en este mundo. También en Éxodo podemos ver en el 32, 11 y 12, que dice, entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encuentra tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Sería triste que las manos de los egipcios cayeran sobre su pueblo, pero mucho peor que las lenguas de los egipcios cayeran sobre su nombre. También la inmutabilidad de su naturaleza nos dé la más completa seguridad de su fidelidad a las promesas. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La inmutabilidad de Dios es la indemnización de su pueblo y la mejor seguridad en medio de los peligros. Para Dios no hay ni un sí ni un no. Tampoco debe haberlos con nuestra fe. Lo que da firmeza a las promesas debe dar también firmeza a nuestras expectativas de que se cumplirán. Hazla hasta aquí brevemente la consideración de la fidelidad de Dios, considerada absoluta por su naturaleza y sus razones. Seguidamente consideremos la fidelidad de Dios tal como se relaciona con las muchas grandes y ricas promesas hechas a su pueblo para su seguridad en sus intereses temporales e intereses espirituales. Encontramos que la fidelidad de Dios fue prometida para la seguridad de su pueblo, en pro de sus intereses espirituales y eternos contra todos los peligros y temores que los amenazan, muy especialmente en tres formas. 1. Les es dada como la más grande y mejor seguridad el perdón de sus pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Nuestro peligro más grande se deriva del pecado. La culpabilidad es una fuente de lágrimas. El alma perdonada puede encarar otros problemas de frente, tal como la culpa genera temor. El perdón produce valentía. Y la fidelidad de Dios es y la fidelidad de Dios en el pacto es, por decirlo así, esta oficina de perdón de donde obtenemos nuestra liquidación y absolución. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí
y no me acordaré de tus pecados. Las promesas de remisión se hacen en nombre de Cristo y cuando se hacen, tienen que ser cumplidas para honrar su fidelidad. 2. Es dada para la perseverancia de los santos y su permanencia en los caminos de Dios en los tiempos más peligrosos y difíciles. Este fue el aliento que les dio en 1 Corintios 1, 8 y 9 Pablo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ah, Señor, podrían haber dicho los corintios, los poderes de este mundo están en contra de nosotros. Tenemos por delante sufrimiento y muerte, y dentro nuestro, y dentro nuestro un corazón traicionero y miedoso. Ah, pero aún así no teman, Cristo confirmará a quien se oponga a ustedes, aunque el mundo y sus propios corazones sean engañosos. Consuélense con esto, su Dios es fiel. La fidelidad de Dios también es dada como promesa para la seguridad de su pueblo y aliento contra todos los sufrimientos y aflicciones en este mundo. Segunda a los Tesalonicenses 3, 2 y 3. Y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todo la fe, mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Él ora pidiendo que sean librados de los hombres absurdos, traicioneros e impíos, quienes los aplastarán y traicionarán, causando su ruina. Pero propone lo siguiente como su alivio, que cuando la traición de los hombres los meta en dificultades, la fidelidad de Dios los sostendrá en estas dificultades y los librará de ellas. Tendrán el apoyo de Dios en medio de los sufrimientos más profundos generados por los hombres. Dios garantiza su fidelidad para la indemnización y seguridad de su pueblo, en medio de males temporales y externos a los que están sujetos en este mundo, y esto ya sea para preservarlos de las dificultades o para abrirles una puerta oportuna para librarlos de las dificultades. En ambos casos o en cada uno, el corazón del cristiano puede permanecer tranquilo en este mundo lleno de dificultades, porque ¿qué necesidad hay de que esas dificultades nos asusten, ya que nunca nos tocarán, o si lo hacen, nunca nos dañarán y mucho menos nos arruinarán? Habiendo considerado brevemente la fidelidad de Dios en sus promesas, será espléndido volver a considerar tal como actúa o se manifiesta en sus providencias sobre su pueblo. Créanlo, hermanos cristianos, la fidelidad de Dios está incluida en todas sus obras providenciales. Siempre que sale para obrar en el mundo, será la fidelidad teñidor de sus riñones. Isaías 11:5. En una alusión a los obreros, quienes saliendo a trabajar de mañana se ciñen sus lomos o se fajan. Ahora bien, no hay obra realizada en este mundo en que su fidelidad no sea como la faja que ciñe su cintura. La consideración de esto debe ocasionar que el creyente más desalentado ciña los lomos de su mente, es decir, aliente y fortalezca su corazón caído y desanimado. Contemplar aquellas obras de Dios realizadas fielmente y con el fin de lograr sus propósitos eternos y cumplir sus promesas misericordiosas debería alegrarnos en lugar de atemorizarnos, en el que David consideraba que la propia fidelidad de Dios era la que lo había afligido, le quitó el aguijón de su aflicción. Salmo 119, 89 y 90. Pero más particularmente contemplemos con beneplácito la fidelidad de Dios en cumplir 7 tipos de promesas a su pueblo en los días de aflicción y sufrimiento. Hay promesas en la palabra para que sea usted preservado de la ruina, y lo que lee en estas promesas compruebe diariamente que las mismas se cumplen en sus propias experiencias.
Tiene usted la promesa en el Salmo 57.3 que dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me apura. Piénselo, ¿no ha descubierto que es así? Cuando el infierno ha enviado sus tentaciones para deshonrarlo, el mundo sus persecuciones para destruirlo, su propio corazón, sus temores incrédulos para desviarlo y hundirlo, ¿acaso no ha enviado Dios su misericordia y su verdad para salvarle? ¿Acaso no ha sido su verdad su escudo protector? ¿Acaso no puede usted decir con la iglesia que es por su misericordia que no es consumido, que sus misericordias son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad? Lamentaciones 3:23. Así como ha sido el cumplimiento de estas promesas para su preservación, puede también verlo en cuanto a todas las promesas en su palabra acerca del sustento, de sostenerlo en sus dificultades. Esta es una dulce promesa. El Salmo 91:15 dice, con él estaré yo en la angustia, lo libraré. Tiene usted también una promesa muy sustentadora en Isaías 41:10. No temas que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. ¿Acaso no ha visto que es con usted, como dice en 2 Corintios 12:10, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso? El poder de Dios se ha perfeccionado en su debilidad, por él pudo superar sus dificultades, hasta ahora él lo ha ayudado. Así como ha visto el cumplimiento de las promesas para su preservación y sostenimiento, ha podido verlo en la orientación que le ha brindado en sus caminos. Así dice la promesa en el Salmo 32:3, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es cierto que el hombre no es señor de su camino. Jeremías 10:23. Oh, con cuánta fidelidad lo ha guiado su Dios y lo ha apoyado en todas las circunstancias difíciles de su vida. ¿Acaso no se cumple fielmente hasta el más mínimo detalle aquella promesa? En Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. De seguro que puede ponerle usted su sello a lo que afirma Juan 17:17. Su palabra es verdad. Si hubiera sido dejado que se las arreglara solo, según su propio consejo, ciertamente hubiera perecido. Como dice el Salmo 81:12, déjelos por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Así como hay promesas en la palabra para su preservación, sostenimiento y orientación, también, en cuarto lugar, hay promesas acerca de su providencia, como en el Salmo 34:9. El Señor ha prometido que los que le temen no tendrán falta de nada. Cuando son llevados a los extremos, Él proveerá. En Isaías 41:17 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas que no hay, se cose de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. ¿Acaso esto no se lleva a cabo fielmente? Dio mantenimiento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Salmo 111:5. En todas las contingencias de tu vida lo ha hecho encontrando fiel hasta este día. Usted, usted es su testigo de que sus providencias nunca le fallaron. Su cuidado se renueva para usted cada mañana. Cuán grande es su fidelidad. También encuentra usted en la palabra algunas promesas estimulantes en cuanto a sus liberaciones. Cuenta usted con la dulce promesa en el Salmo 91:14 que dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Y también en el Salmo 50:15 dice, e invócame
en el día de la angustia y te libraré. Usted lo ha hecho y Él le ha dado una salida. Nuestras vidas son monumentos de misericordia. Hemos vivido entre leones, pero hemos sido preservados. Salmo 57, 4. La zarza ardiente era un emblema de la iglesia preservada milagrosamente. Y por fin, puntos 6 y 7, hay promesas en el mundo para ordenar y dirigir los acontecimientos de la providencia para beneficiarlo grandemente a usted. Tal es la promesa en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. No tema, cristiano, no importa el estado en que ahora se encuentra. Mientras sea arrojado de aquí para allá en las ondas inestables de este mundo, encontrará ciertamente cuando llegue al cielo que todas las dificultades de su vida eran guiadas firmemente por esta promesa, como un barco en el mar es dirigido a su puerto por el compás, o sea, la brújula o la estrella polar. La aplicación, hermanos. ¿Qué queda ahora más que volver a insistirle? Que entre en la recámara de la fidelidad divina, que cierre la puerta detrás suyo y que entonces viva confortablemente allí durante todos los días malos. Al entrar en esta recámara de fidelidad de Dios por medio entre en esta cámara de la fidelidad de Dios por medio de la fe y escóndase allí, no salga para nada. Todo hombre es una mentira, pero Dios es verdad, eterna e inmutablemente fiel. O deposite su fe en esto, descanse en esto. Ahora bien, hay dos grandes argumentos de peso para invitarlo a entrar en esta cámara de fidelidad divina. El primero se basa en la naturaleza de Dios, que no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Recuerde sobre qué base eterna y firme se basa la fidelidad de Dios. Estas son cosas inmutables. Sobre esto se basó Abraham en Romanos 4:21, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Tuvo por fiel al que prometió. ¿Esperaría o exigiría usted de la persona en que va a confiar? Espere una promesa clara. Y atención, cuenta usted con 1000 promesas a través de la Biblia, adecuadas para todas las circunstancias de su alma y cuerpo. Por lo tanto, puede rogarle a Dios, como lo hiciera David, en el Salmo 119:49, acuérdate de mi palabra, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Así también rogó Jacob en Génesis 32:12, y tú has dicho, yo te haré bien. Estos son los votos y las obligaciones de Dios. El segundo argumento es que se basa en el aliento que brindan todas las experiencias pasadas, tanto en los demás como las suyas propias, como un argumento para invitarlo a entrar en esta recámara de seguridad, la fidelidad de Dios. ¿Cuenta usted con las experiencias de los demás? Los santos han considerado las experiencias de otros que vivieron 1000 años antes que ellos como argumentos excelentes para aumentar su fe. Así fue según Oseas, y dice en el 12:4, tenía poder sobre el ángel y prevaleció. Lo encontró en Betel y allí nos habló. Recuerde que había un José en la cárcel con nosotros, un Jeremías en el calabozo, un Daniel en el foso, un Pedro en cadenas y un Ezequías al borde de la muerte. Y todos ellos encontraron la ayuda de Dios, que los protegió con la mayor fidelidad, salvándolos de todas sus dificultades. A esto se aplica el Salmo 22:4 y 5, que dice, en ti esperaron nuestros padres,
Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Esperaron en ti y no se avergonzaron. Sus propias experiencias pueden ser de aliento para su fe. Así fue con David. En 1 Samuel 17:37 dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. También en el caso de Pablo, sus experiencias eran un aliento para su fe. Dijo en 2 a los Corintios 1:10, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Entre en la fidelidad, entre en la recámara de la fidelidad de Dios. El segundo aspecto era que cierre esa puerta de la recámara detrás suyo. Una vez entrado a la cámara de la fidelidad de Dios, les ruego que cierre la puerta detrás suyo, dejando fuera todas las dudas incrédulas, los celos, las desconfianzas en la fidelidad de Dios. El mejor de los hombres puede encontrarse con tentaciones de esta naturaleza como el bueno de Asaf, quien aunque era un santo eminente dijo en el Salmo 77, 7 y 8, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar? ¿Ha acabado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado la palabra suya para generación y generación? Estos celos pueden entrar solapadamente en la mente de los hombres, especialmente cuando Dios demora la respuesta a nuestra oración que esperábamos contestara inmediatamente. Nos apura recibir una respuesta rápida, olvidando que nuestras épocas de oración son nuestros tiempos de siembra, y cuando hemos sembrado la preciosa semilla, tenemos que esperar el tiempo de la cosecha, como lo hace el granjero. Aún un precioso imán puede tener un ataque de incredulidad y depresión cuando las respuestas de Dios están en suspenso. Pueden leer Salmo 88, 9, 10 y 11. Habla de la historia de Amán. Será difícil cerrarle la puerta a la incredulidad cuando todos nuestros sentidos y razonamientos parecen obrar en contra de las promesas. Se requerirá la fe de un Abraham en un momento así para glorificar a Dios, creyendo con esperanza, a pesar de que todo indique lo contrario. Si espera usted disfrutar del dulce reposo y descanso de un cristiano en tiempos malos, tiene que resolver, sea lo que sea que sus ojos vean o sus sentidos reporten, aferrarse a esto como la conclusión más segura. Dios es fiel y su palabra es segura, y que aunque haya nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Salmo 97, 2. Entonces viva, cristiano, hermano, confortablemente allí durante los días malos, en la fidelidad de Dios. O que de una vez aprendiera usted a depender firmemente en la fidelidad de Dios y a obtener de ella su alivio y sostén diario en los momentos cuando está oprimido y es atacado. Y es atacado por sus problemas espirituales cuando camina en la oscuridad y no tiene luz, entonces debe vivir por actos de fe y completa dependencia del más fiel, que es nuestro Dios. O cuando es atacado por dificultades temporales, así lo hizo el pueblo de Dios en la antigüedad. Y podemos ver ejemplos, Hechos 11, 17 y 18, 19. Vivieron por fe en este atributo cuando faltaban todos los conforts, todas las comodidades y provisiones. Por último, en pocas palabras, por ahí hubiera terminado, ¿verdad? En pocas palabras, pon tu alma en esta recámara de descanso, hermano cristiano, y cierra la puerta detrás tuyo
Es todo lo que tienes que hacer para descansar en Dios y disfrutar el placer de una alma entregada en las manos de un Creador fiel, oponiéndose con la fidelidad de Dios a todo el capricho e incredulidad que encuentra diariamente en los hombres. Y el desánimo y desvanecimiento de su propia fortaleza y habilidad naturales. Mi carne, dice el Salmo 73, 26 por último, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén.